Hey, muy buenas a todos, soy Tony de las 3M y hoy estamos en la primera creepypasta del suscriptor. Acá estarán viendo su perfil y una anotación con mi primer video para que se enteren de lo que les voy a hablar. Recuerdan que hace mucho tiempo les dije que podían mandarme sus creepypastas a las redes sociales que tienen acá abajo en la descripción o en mi perfil de Facebook, que también lo dejaré ahí. Hoy estamos en la primera, me ha encantado sinceramente, es de las mejores que he leído. Y bueno, sin más que decir, vayamos a el asesinato. Espero y les guste mucho. Apareció en todos los noticieros. Se decían unos a otros al hablar sobre lo ocurrido la noche anterior. Al parecer habían asesinado a una joven. Pero, ¿qué tenía esto de raro? A diario son asesinadas muchas personas, ¿no es así? Pero lo que llamó la atención no era que lo hubieran matado. Lo verdaderamente espantoso fue cómo lo hicieron. La policía dijo que no hubo testigos. Al parecer no investigaron bien. Era tarde y esa pobre chica se encontraba sola en su casa. Nunca fue del tipo de persona que le gustaba salir todos los fines de semana, ni siquiera entre semana. Ella prefería quedarse en casa mirando televisión. Grave error hacerlo esa noche. De cualquier modo, ella ya tenía fecha de caducidad desde hace un tiempo. El teléfono sonó. Ella tardó unos cuantos segundos en contestar. Era su novio. Quería ir a su casa y hacerle compañía. Si no hubiera tardado tanto, las cosas tal vez habrían sido diferentes. Ella estaba mirando una ridícula película romántica, de esas que toman siempre la misma historia pero cambian el nombre de los personajes, nada especialmente interesante. Ella se veía nerviosa, como si supiera lo que pasaría más tarde. Tal vez solo era porque le quería preparar una sorpresa a su novio, pero aún así, los ruidos que escuchaba cada tanto no le ayudaban en nada. 8 p.m. Su novio seguía trabajando y ese día no saldría sino hasta las 11:30 p.m. y el trabajo del quedaba como a 2 horas de la casa de su pareja. Ella tendría que esperarle un buen rato. Mientras tanto, seguiría mirando esas tonterías en la televisión. 8:30 p.m. Después de haberse aburrido de la televisión, decidió dormirse un poco. 8:45 p.m. Un estruendoso ruido la hizo despertar de golpe. Era como si hubieran roto una ventana. Asustada, decidió revisar toda la casa. Solo encontró un vaso de cristal que había dejado ahí en la tarde. Se había caído y ahora tenía que limpiar. En un patético intento por tranquilizarse a sí misma, se repitió mentalmente que el vaso se había caído por el viento, o cualquier otra excusa lógica que pudiera calmarla. Se cortó mientras recogía los pedazos de vidrio. Ahora su piso estaba manchado de sangre. 9 p.m. La chica se asustó como nunca al escuchar lo que parecían ser pasos dentro de la casa. Se dijo a sí misma que eran los vecinos, pero ella los escuchaba dentro de la casa, concretamente en el piso de arriba, y lo que era peor, los escuchaba cerca de las escaleras. Rápidamente tomó el teléfono y llamó al 911. 911, ¿cuál es su emergencia? Un golpe seco se escuchó en la línea y la llamada se cortó. La operadora creyó que se trataba de una broma. Estaba acostumbrada a eso, así que nadie le dio importancia. Poco sabía ella que había dejado que el horror comenzara en esa casa, un horror que no terminaría dentro de un largo rato. 9:30 p.m. Ella se despierta amarrada en una silla y amordazada con uno de sus calcetines. Estaba esperando a que despertaras. No podía empezar a divertirme contigo inconsciente. No sería educado. El corpulento individuo que se encontraba frente a ella no dejaba de mirarla. En sus ojos se notaba lo que haría próximamente. Era una mirada profunda, penetrante, pero más que nada era la mirada de un asesino despiadado. Se acercó a la mano que ella se había lastimado minutos antes y comenzó a lamer la sangre, como si sintiera un placer perverso al saborear la sangre de su víctima. La herida estaba seca y no le quedaba sangre. En cierto modo era un alivio, pero cuando la chica creyó estar a salvo de la saliva del sujeto, él corrió a la cocina por un cuchillo, el más afilado que encontró. Con el cuchillo acarició delicadamente la garganta de su asustada víctima, mientras le decía: No te pongas cómoda. Falta mucho para que esto termine. Su voz era intimidante, sin duda alguna, grave y ronca al mismo tiempo, pero su tono de voz la suavizaba bastante. Pasó con fuerza el cuchillo por sus mejillas, haciéndole un profundo corte, y pasó a hacer lo mismo que antes mientras ella intentaba con todas sus fuerzas gritar, pero sus gritos se veían ahogados por la mordaza. No le quedaba más que llorar y pensar en sus seres queridos. El tipo siguió haciéndole cortes, esta vez por todo el cuerpo, al mismo tiempo que pasaba su lengua por las heridas, y las lágrimas le puso la punta del cuchillo en la garganta y le susurró al oído:
Voy a quitarte el calcetín de la boca y si gritas, yo me encargaré de que tus gritos se intensifiquen hasta que tus cuerdas vocales se rompan por completo. Una vez que su boca estuvo libre, ella temerosa solo pudo articular una frase. Está bien, no gritaré, te lo suplico, pero por favor, no le diré a la policía, no le diré a nadie, pero por favor, déjame vivir, te lo suplico, por favor. Con un tono frío y carente de cualquier mínima señal de empatía o piedad, él le respondió. No te preocupes, esto solo dolerá hasta que me aburra de ti. En ese momento subió rápidamente, y para desgracia de esa lastimosa muchacha, bajó tan rápido como subió, esta vez con una llave inglesa. Colocó de nuevo el calcetín en su boca y sostuvo su dedo pulgar con la llave, y bruscamente lo giró de tal modo que parecía imposible que el dedo de la chica pudiese adoptar esa posición. Así continuó destrozando sus dedos uno por uno, mientras se deleitaba con los llantos de la desdichada joven, apenas perceptibles, pero deliciosamente cercanos a él. Había pasado 1 hora y media desde aquel momento en el que lo escuchó aproximándose, pero para ella había sido una eternidad. Ella solo rogaba por una llamada de su novio, de su mejor amiga, de quien sea que pudiese conseguirle algo de ayuda, pero no pasó. Era como si estuviera destinada a sufrir tan indescriptible calvario. Estaba agotada, no podía más. Bajó la cabeza y su verdugo lo notó. Con una cachetada lo obligó a reaccionar y lo hizo estremecer. El dolor había superado al miedo, y eso era lo que hacía las cosas interesantes. Pasadas 3 horas desde el inicio de aquella sangrienta escena, la chica estaba irreconocible. Sus dientes habían sido arrancados, al igual que parte de su cabello. La mitad de su cara había sido quemada con un sartén al rojo vivo. Sus párpados fueron arrancados, sus genitales mutilados, mientras que sus heridas previas habían sido bañadas en licor barato. Ella estaba completamente rendida, acabada, independientemente de lo que aquel monstruo fuese a hacer con ella. Ya no importaba. Era solo un cascarón vacío. Su alma se había ido gracias a la insaciable sed de sangre de ese hombre. Solo quedaba un inerte cuerpo que apenas respiraba. Finalmente, el tipo se acercó a ella y le dijo: ¿Ves? Te dije que solo duraría un rato, pero ahora ya no me sirves. Iracundo, en un último estallido de furia, le propinó una golpiza tal que logró desfigurar no solo su cráneo, sino todo su cuerpo, al tiempo que le gritaba eufóricamente: ¡Ya no me sirves! Aquella joven, quien hacía tan solo unas horas gozaba de una extraordinaria belleza, había quedado deforme, como un pedazo de arcilla aplastado, gracias a los frenéticos ataques de su insensible verdugo. Lo último que vio fue su sonriente mueca, burlándose mientras contemplaba su obra y se marchaba danzante. Aproximadamente 15 minutos después llegó su novio para contemplar el brutal escenario. El chico sonrió y justo antes de profanar el cadáver de su difunta novia y darse un tiro en la cabeza se dijo a sí mismo: Valió la pena, cada centavo. 2:30 am. Ambos yacían muertos en una escalofriante escena. Nunca se capturó al verdadero culpable y por lo tanto el único testigo. Bueno amigos, estoy dándole lo que son los últimos toques a la creepypasta. Sinceramente no había leído la creepypasta antes de hacer la intro y me pareció un poquito fuerte, ¿no? Pero aún así me ha encantado la creepypasta. Sinceramente está muy bien hecha. Una mente muy perturbada, por decirlo así, muy homicida. Pero bueno, me ha gustado mucho la creepypasta. Te recuerdo que acá abajo en la caja de comentarios puedes dejar lo que es la valoración y el comentario. Muchas gracias a Magali Chan y hasta luego.